Durante el año 1983, Michael Jackson consiguió dos éxitos simultáneos en el top 5 con las canciones Billie Jean y Beat It, siendo esta última la canción más rockera del álbum Thriller. Beat It rápidamente se convirtió en una importante pieza de rock en la cultura popular. El tema, que contó con la participación del guitarrista Eddie Van Halen, le valió a Jackson la obtención de 2 premios Grammy en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina. Beat It fue una canción que le demostró al mundo que Michael Jackson también podía ser un tipo duro, atrevido y masculino. Lo anterior, sin chocar con sus ideales de amor, tolerancia y paz. Con estas ideas en mente, el rey del pop quería transmitir un mensaje provocador, pero a su vez pacífico, y un video musical era la herramienta perfecta para ello. Habiendo roto ya las barreras del color con Billie Jean, Michael comenzaba a añadir una pieza más a su incipiente reinado en la industria del video musical con Beat It, donde demostró por primera vez su dotada habilidad de ejecutar precisas coreografías de baile grupal que incluían a miembros de bandas reales, un llamativo estilo que se volvería icónico y una sorprendente habilidad de cautivar a cualquier tipo de espectador de cualquier género o raza. Pero, ¿cómo fue que se originó la idea que daría vida a uno de los videos más importantes e influyentes de la historia de la música? Era 1983 y Michael Jackson recién acababa de romper las barreras raciales en MTV con su videoclip Billie Jean. Dirigido por el cineasta Steve Barron, Billie Jean rápidamente se convirtió en un videoclip revolucionario y novedoso en la industria musical, una pieza visual apoyada por originales efectos especiales y mágicos pasos de baile. Sin embargo, Billie Jean no fue el único tema exitoso que se desprendió del legendario álbum Thriller. Beat It ya era una canción que gozaba de una masiva popularidad y, al igual que Billie Jean, también se encontraba en la cima de las listas musicales. Como consecuencia del gigantesco éxito del video Billie Jean, se discutió la idea de que Steve Barron fuera el director del próximo cortometraje a realizar, Beat It. El concepto que Barron presentó para el video consistía en grabar en un barco de esclavos. Sin embargo, lo anterior quedó descartado cuando Michael Jackson observó un comercial en la televisión. Dirigido por Bob Giraldi, el anuncio televisivo realmente conmovió al rey del pop. Según me dijeron, había cierto spot que dirigí en mis primeros años como director comercial para WLC-TV en Chicago, sobre 2 ancianos ciegos, una pareja casada, que no huían de un vecindario donde todos los demás blancos huyeron. Se había convertido en un barrio duro del centro de la ciudad y decidieron quedarse para hacer una fiesta en la calle para todos los niños pequeños del barrio. Fue un comercial que realmente cautivó a Michael. Era un comercial emotivo, estaba basado en la verdad y le gustó mucho, así que quería conocernos y nos conocimos. Yo quería Billie Jean y él acababa de terminar de filmar Billie Jean, pero dijo que tenía esta canción llamada Beat It y tal vez me gustaría tener una idea para eso. En esos días no competías por videos, no hubieron 3 ofertas, no hubo mucha política. Las discográficas no tenían comisionados, era un negocio diferente, todavía no era un negocio. Jackson le pidió a Giraldi, que en ese momento ya era un director comercial establecido, pero que nunca había dirigido un video musical, que ideara un concepto para el video Beat It. Fue así como el director presentó la idea que mostraría a Jackson uniendo a 2 pandillas a través del poder de la música y el baile. La elaborada noción de los preparativos para la realización del video fue algo que se reflejó en los costos de financiación. La compañía CBS, que con trabajo accedió a desembolsar $50,000 para el videoclip Billie Jean, se negó rotundamente a financiar el nuevo proyecto, pues la corporación ya estaba más que satisfecha con las ventas del álbum Thriller y con el enorme éxito del video Billie Jean, por lo que vieron innecesario invertir aún más dinero en otro video. Ahora, el videoclip de Beat It representaba un costo de $150,000 que el rey del pop decidió pagar de su propio bolsillo. El video comenzó su rodaje en la ciudad de Los Ángeles, alrededor del día 9 de marzo de 1983. El videoclip significó la primera ocasión en que Jackson representó a la juventud negra y las calles marginadas de los Estados Unidos en pantalla.
Para agregar autenticidad a la producción y también para fomentar la paz entre ellos, Michael tuvo la idea de incluir en su trabajo a miembros auténticos de las pandillas callejeras rivales de Los Ángeles, Crips and Bloods. And they're coming together to rumble, to fight. And my objective is to, I'm telling them, don't fight, turn the other cheek. I mean, it's your brother you're killing. And, I do it doing aggressive beat and rhythm and dancing and everything. And you got real gang members there too. Yeah, we have real gang members integrated in with dancers. We got lots of real gang members in it. Do crowds worry you? Not on tour. I get afraid of, I don't know people. I get afraid of people sometimes. It's a whole nother life that I haven't really experienced that. Like friendship is a thing I'm just beginning to learn about. I was raised on the stage and that's where I'm comfortable. And everything else is like foreign to me. I'm just beginning to know and learn about people, friendship, and things like that. El rey del pop estaba encantado con el pensamiento de transmitir paz y unión a través de una de sus canciones más atrevidas hasta el momento. Bob Giraldi recuerda lo siguiente con respecto a lo anterior. Fue Michael quien salió y consiguió a los pandilleros de verdad, a través supongo, de la brigada de bandas de la policía de Los Ángeles, y los convenció de que, con suficiente presencia policial, esto sería algo inteligente y caritativo. Conseguir que se agradaran y pasaran el rato durante 2 días haciendo el video. A mí no me gustó la idea porque ya era bastante difícil dirigir a actores y bailarines, y mucho menos a encapuchados. El video comienza con la noticia de una pelea de pandillas que circula en un restaurante. Dicha escena se repite en un salón de billar, donde se reúnen los pandilleros pertenecientes a uno de los bandos que se van a enfrentar. Posteriormente, observamos a Jackson recostado en su cama, mientras contempla la violencia sin sentido y nos hace saber lo absurdo de la misma. Sin embargo, ambas pandillas se van acercando cada vez más al sitio donde se llevará a cabo la contienda. Michael nota lo anterior y decide salir de su habitación, vestido ahora con una chaqueta de cuero rojo que se convertiría en una de las piezas más reconocibles del rey del pop y de la cultura popular. Lo anterior, puesto sobre una camisa turquesa sin mangas adornada con una imagen de querubines que rodean un corazón. Más adelante, Jackson baila hacia la pelea a través del comedor y la sala de billar, ambos sitios encontrándose completamente vacíos. Mientras tanto, una pelea con cuchillos entre los dos líderes de las pandillas se está produciendo en un almacén. Algo similar a lo ocurrido en el musical de Broadway, West Side Story, donde en la ciudad de Nueva York, 2 pandillas de adolescentes compiten por el control de West Side, enfrentándose en una pelea con cuchillos. Por ello, diferentes medios han informado que el video de Beat It está basado en dicho musical, algo que el director Bob Giraldi ha negado en repetidas ocasiones, diciendo que en realidad se inspiró en su crianza en Paterson, Nueva Jersey, mencionando lo siguiente: una de las cosas totalmente equivocadas que he leído muchas veces es que la mayoría de la gente piensa que Beat It se inspiró en West Side Story, y eso no es del todo cierto. Crecí en Paterson, Nueva Jersey, siempre una ciudad vanguardista pero llena de gente que realmente intenta ser mucho más dura de lo que realmente es. Me parecía que esta canción de paz, esta canción de reconciliación que había escrito Michael era perfecta para una especie de casi enfrentamiento. He leído que, cuando los 2 bailarines principales, Michael Peters y Vince Paterson, tenían las muñecas atadas y sostenían las navajas, eso venía de West Side Story. Eso no es cierto en absoluto. Eso vino de una historia que escuché cuando trabajaba en una fábrica un verano. Un chico realmente duro de Jersey me dijo que había visto a 2 tipos que tenían las muñecas atadas y sostenían navajas, y solo uno salió, y no muy bien. Estaba basado en esa pequeña fábula. Más adelante en el videoclip, Michael irrumpe la pelea entre los jefes rivales y juntos realizan una coreografía de baile. Es conocido que Jackson también participó en la creación de algunas partes de la coreografía. Una vez más, Giraldi comenta lo siguiente: esa es la única vez que honestamente puedo decir que Michael Jackson hizo una coreografía. Beat It fue coreografiado por Michael Peters, que Dios tenga en su gloria, un gran coreógrafo que ya no está vivo. Era un bailarín callejero increíble,
Coreografió eso y Michael Jackson lo bailó, y lo bailó maravillosamente. Creo que a partir de ese momento, Michael Jackson probablemente estuvo involucrado en la coreografía en cada cosa que hizo. Beat It pertenecía un poco más a Michael Peters de lo que la gente quiere dar crédito. El video concluye con los demás pandilleros uniéndose al rey del pop en el baile, acordando que la violencia no es la solución a sus problemas, y dándole a entender a la audiencia que con la agresión sin sentido no se llega a ningún lado. Si el videoclip de Billie Jean había revelado por primera vez los talentos de baile de Jackson a un público de rock, el videoclip de Beat It estableció a Michael como un talento superior. Además de contar con alrededor de 80 pandilleros genuinos, el videoclip también presentó a 18 bailarines profesionales y 4 bailarines de breakdance. De igual forma, el videoclip destacó por abrir muchas oportunidades laborales para los bailarines en Estados Unidos. El director Bob Giraldi recuerda lo siguiente. A Michael le gustó mi concepto y decidió que iba a incluir a los Crips y a los Bloods, lo cual me pareció una locura. Si ves el video, verás tipos que parecen auténticos porque son auténticos. Michael siempre fue sobre la paz, siempre se trataba de algún tipo de ofrenda de paz. When we talked about directing Beat It for the first time, he asked me if I would have some Crips and Bloods as actors, and I said, Michael, how can I? First of all, I'm not going to go cast them. I'm not going to walk in East LA in the middle of the night, with a sign saying Crips and Bloods, who wants to be in Michael's video. But Michael said, you know what? I'll get them, Bob. I'll get them. If I get them, would you film them? I said, absolutely, Michael. As long as there's enough cops there, I'll be fine. So he gets them, and so it's the first day of shooting Beat It. And it's in a warehouse in downtown, as history shows. It's in a warehouse in downtown East LA, very tough, with plenty of cops. I'm photographing Michael doing the preliminary stuff before we get to the warehouse. And one gang, led by Vince Patterson, the white gang leader, has got some of the Crips. And the other gang, led by Michael Peters, the black gang leader, has got other Crips and Bloods and dancers. So we got these two gang leaders, we have dancers, and we have real gang bangers, Crips and the Bloods. And in between takes, they start to get a little bored, as you do in a movie business. So around early evening, there's a couple of boom, 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 a couple of smacks, and the cops get nervous, and one of the Crips goes down. And they kind of like take care of him, and he was beat up by a couple of the Bloods. The cop comes to me and says, Bob, this, it was a great idea, Michael's, but this we have to pull the plug. I don't want, we can't shoot anymore. I said, I came this far. I said, I'll tell you what, I wasn't going to do the big dance scene finale at the end until tomorrow. Let me try it right now. Let me just throw the music on. Let me try and see if I can just diffuse the situation, and then we'll go home, and I won't call the Crips and Bloods back tomorrow. I have enough footage of them anyway. Now, these are some pretty tough kids, killers in many ways. So he says, I'll give you one take. Let's go for it. And I run around screaming, get everybody ready. And I tell the choreographer, no, they weren't supposed to dance till tomorrow. They're going to dance now. And we get set up. The doors go up. Michael Peters jumps on the forklift. He comes. The gangs come at you, wrap their hands, whatever. And Michael Peters and the gang leader, black gang leader, and Vince Patterson, the white gang leader, start dancing. Michael Jackson comes down the boxes, and they start dancing. And then all of a sudden, the other dancers start flailing their arms and start dancing. And I'm watching the Crips and the Bloods. They're just lined up, supposedly watching this thing going on. But the looks on their faces are so fascinating that I run over to my cameraman. I say, get those faces, shoot those faces. And he pans their faces because their mouths were open. They're hanging open, watching young African-American, probably gay men, being more macho than they could ever be in their lives. They were watching the beautiful grace and symmetry of the dance, of the choreography that they knew. Tough as they were, they could never do that. It was extraordinary. It was extraordinary. That, for me, was really the essence of Beat It, was watching the real dudes give homage to the kids that could dance.
El video tuvo su estreno mundial en MTV, durante el horario de máxima audiencia el día 31 de marzo de 1983, representando junto a Billie Jean una revolución en una industria que no aceptaba con facilidad la difusión de videos musicales protagonizados por afroamericanos. El videoclip también gozó de buenas críticas y recibió un gran reconocimiento a través de numerosos premios. Los American Music Awards nombraron el cortometraje como su video de pop rock favorito y su video soul favorito. Los Black Gold Awards honraron a Jackson con el premio a la mejor interpretación en video. Los Billboard Video Awards reconocieron el video con 7 premios: al mejor videoclip general, mejor interpretación de un artista masculino, mejor uso de video para mejorar una canción, mejor uso de video para mejorar la imagen de un artista, mejor coreografía, mejor video general y mejor baile disco. El cortometraje también llegó a ser clasificado por la revista Rolling Stone como el video número 1 tanto en encuestas de críticos como de lectores. Posteriormente, el video Beat It de Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama de Productores de Videos Musicales. El ya citado Bob Giraldi, quien tiempo después dirigiría el infame anuncio para Pepsi Cola en donde el cuero cabelludo de Jackson se prendió fuego, comentó lo siguiente con respecto al impacto de haber trabajado con Michael Jackson y haber dirigido Beat It. Conocí a un hombre al que le tengo un respeto total. Una de las cosas más interesantes que me dijo, nunca lo olvidaré. Estábamos discutiendo y me dijo con esa voz muy aguda suya: usas demasiado la palabra con F. Eso siempre se quedó conmigo. Pensé que fue inteligente decirlo en un momento como ese. Vi a un hombre bailar mejor que nadie que haya visto en mi vida. Y vi a un hombre hablar en voz baja y llevar un palo tremendamente grande, conseguir lo que quería y salirse con la suya. Y como sabemos ahora, más de 25 años después, tal vez se salió con la suya demasiado. Sin embargo, lo vi salirse con la suya, pero siempre usando el enfoque más suave y silencioso que podría haber usado. Fui influenciado no solo por su talento, sino que también por su personalidad. Las intenciones del rey del pop con su video Beat It habían sido algo completamente diferente a lo que había hecho hasta ese entonces. El mundo ya lo había visto crecer como ese adorable niño de los Jackson 5 y transformarse en todo un ídolo juvenil que logró sacudir las pistas de baile con su disco Off the Wall, para después convertirse en todo un ícono viviente de la cultura pop con su mítico álbum Thriller, mutando en un ser que parecía irreal e inalcanzable, dotado de un talento nunca antes visto, iluminando todo a su toque. Sin embargo, en Beat It, Jackson chocó esa magia e increíble fantasía con la dura realidad de las calles de Norteamérica, mostrándonos que también podía ser peligroso y rudo, sin la necesidad de transmitir cobardía al momento de ponerle un alto a la violencia. El video Beat It, que presentó a Michael uniendo a dos pandillas a través del poder de la música y el baile, ayudó a establecer a Jackson como un ícono del pop internacional. El sencillo, junto con su video musical, también ayudaron a hacer de Thriller el álbum más vendido de todos los tiempos, desencadenando en que Beat It, la primera gran incursión de Michael Jackson en el rock, se convirtiera en un enorme y sólido éxito. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué pensaste del video Beat It la primera vez que lo viste y qué lugar ocupa dentro de tu top personal de videos elaborados por el rey del pop? Te estaremos leyendo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.